Que Dios me les bendiga, hermanos, hermanas. Otra, sí, otra. La verde. Gracias. Seguimos nuestra caminata en este diplomado de personajes bíblicos. Hoy vamos a cerrar el caso de David. Creo que nos quedará pendiente un pasaje, pero en más de alguna oportunidad lo hemos desarrollado ya. Yo creo que en la historia de David hay tres momentos que son cuatro momentos. Si queremos conocer a David, hay que conocer los cuatro momentos. Primero, el momento fundacional. Llamo fundacional al momento en que aparece en escena ese personaje que es presentado por el relator, y este sería Primero de Samuel. Yo creo que las escenas van repartidas en dos capítulos, pares, Primero Samuel 16 y 17, ¿verdad? Tuvimos oportunidad de estudiar un poco el capítulo 16. Ese es el momento en que entra en la escena este muchacho, en su carácter de guerrero y en su carácter de músico. Ahí conocemos a David y conocemos las intenciones divinas sobre David. El segundo momento clave, creo yo, que nos revela el corazón de David en el proceso de combate, es el capítulo que estudiamos, del capítulo 24, que va en paralelo al 26. Diríamos, ese es un punto de quiebre en su ascenso al trono, porque a partir de allí Saúl no le sigue más. Es cuando David revela su corazón, como le dice David, cuando David perdona, ¿verdad? Cuando David perdona a Saúl, creo que es un momento fundamental. Tenemos el relato en primer libro de Samuel 24 y 26. Por eso digo, van en pares ambos, los cuatro momentos que voy a describir. ¿Por qué esto es clave? Porque es aquí donde están el punto de quiebre. El fundacional saca a David del anonimato, saca a David, diríamos, de la inexistencia de la historia teológica y política de Israel, y lo pone en primera plana. Y lo pone en el escenario, y el pueblo comienza a conocerlo. Israel comienza a reconocer a este muchacho como alguien acompañado por Dios, y comienza a descubrir en él las perspectivas divinas que tiene para Israel a través de este muchacho. ¿Por qué es clave el perdón? Bueno, es clave porque aquí termina un suplicio por parte de David, que es la persecución de Saúl a muerte, y David puede respirar, digamos, y prácticamente está ya a las puertas del reino. Saúl lo deja de perseguir, no lo sigue más, ¿verdad? Y el tercer momento, creo yo, es el momento del pacto. El pacto que viene en el segundo libro, capítulos 6 y 7. El pacto de David, de Yahvé con David, viene a raíz de la iniciativa de David para Yahvé, que es lo que narra el 6, el arca.
el arca como el objeto del amor de David y la prioridad que tiene para David el arca, y decide construirle casa al arca. Y en el capítulo 7 el Señor le promete que será él quien le construya casa a David. Y ahí se da el tercer punto, creo yo, culminante, donde yo creo que en este momento es donde David genera posteridad. Aunque no hemos estudiado este pasaje, pero es aquí donde David deja el legado. El legado es su amor por la casa de Yahvé, su amor por el arca, y ese amor por el arca le permite una reacción divina, y esa reacción divina es que Yahvé se compromete con él para darle perpetuamente el trono. Eso hasta hoy no ha ocurrido, aunque no ha habido muchos reyes, pero el antecedente más inmediato, que es Saúl, Dios, al contrario de comprometerse a perpetuidad, le puso fin al reinado. David logra la perpetuidad. David logra que su descendencia esté en el trono a perpetuidad. Esto tendrá dimensiones enormes en el Nuevo Testamento, referido a Jesús de Nazaret, porque el ángel será lo que le diga a María. Se sentará en el trono de David, su padre. Y el cuarto momento importante, creo yo, en la historia de David, es ese momento en el que las cosas comienzan a declinar para David. Y es cuando hablamos de su pecado, referido también a 2 Samuel 11 y 12. Segundo libro de Samuel 11 y 12. A partir de aquí, el reino cambia. El reino que tenía perspectivas perpetuas en el estado anterior, a partir de aquí cambia todo. David comienza a experimentar un debilitamiento de parte de Yahvé, y comienza no a perder su lugar y la importancia que tiene. Sus hombres lo respetarán hasta el final, pero sí su entorno comienza a experimentar una inestabilidad por parte de su familia, inestabilidad política, ¿verdad? El pecado de David es un rostro importante que tenemos que descubrir, no solo por las consecuencias que tuvo en David, sino por las consecuencias que tienen que ver con nuestro pecado. Ahora, pero hay que determinar de qué pecado estamos hablando, porque la tradición puritana y la tradición occidental ha centralizado, digamos, el pecado en una palabrita que es adulterio. Todo el peso de todas las personas que predican y enseñan este pasaje lo interpretan como un problema, como que David tenía problema de mujeres. Eso sería un pésimo abordaje a la riqueza del texto, primero al texto, porque el texto no plantea un problema de mujeres. Ese es un abordaje pésimo, es un abordaje anacrónico. Estamos juzgando a David a partir de concepciones de la mentalidad evangélica hoy, sobre todo la norteamericana, cuando hablan
Cuando hablan de David, hablan de un adúltero, el pecado de adulterio, porque esa es la perspectiva norteamericana ideal o la perspectiva hegemónica acerca del pecado. Por eso en la cultura gringa, un presidente que a nivel interno de los Estados Unidos fue de las mejores presidencias, la presidencia de Bill Clinton, tanto que estuvo 2 periodos, pasa a la historia manchada por un acto sexual de él con una pasante en la oficina oval. Y esa fue su mancha. Pero un presidente como George Bush, que no cometió ningún acto indecente en términos sexuales, pero cometió crímenes comparados a Hitler, pues pasa como héroe a la historia. Es decir, el pecado de asesinato, el pecado de robo y asesinato, abuso de poder, ahí no se vio. Al contrario, casi que su cruzada contra Irak se ve como una misión divina. Esa es la hipocresía y la falsedad que acerca del pecado tiene la cultura gringa. Y esa idea de centralizar el pecado en lo sexual es la que predomina en la concepción cultural y la que ha permeado nuestra concepción religiosa cuando vamos a la Biblia. Y entonces, desde el puritanismo hipócrita norteamericano, nos acercamos a los textos para interpretar a David como si fuera un Clinton que tuvo un desliz sexual, y que ese desliz sexual es la raíz del caos, del gran problema que tiene David. Y eso no es así. El pecado de David no tiene que ver con el sexo fundamentalmente. Bien, van a disculpar, hermanos y hermanas, tuvimos un problema, casi nos robó 25 minutos esto. Esto significa que el próximo miércoles vamos a terminar la clase, porque definitivamente no podré terminarla hoy. Quiero retomar el último punto que veníamos desarrollando. Si queremos conocer a David, creo que estos 4 componentes hay que estudiarlos a fondo. Ahí tenemos el perfil completo del corazón de David. Aquí son 4 momentos para mí, a mi juicio, claves para entender a David. Nos concentraremos ahora en el último, que es el pecado. Lo que decía anteriormente, hay que definir cuando hablamos del pecado de David, hay que definir de qué estamos hablando. ¿A qué pecado? ¿Hubo un pecado? Claro que hubo un pecado, y grave, gravísimo, tan gravísimo que trajo consecuencias nefastas a la vida de David y a su familia. Pero ¿cuál fue el pecado? Y aquí hacía yo algunas aclaraciones a la manera burda, a la manera anacrónica. Anacrónica significa leer un texto con valores que no pertenecen al texto, que pertenecen más a nuestra mentalidad, de una manera superficial. Y entonces, siempre que hablamos de este capítulo de David, todos los pastores y todas las iglesias hablan de la tentación de la mujer, del pecado de adulterio, de los problemas de mujeres, y allí somos infieles al texto, porque el texto no habla en estos términos. El texto habla en términos más delicados. El pecado de David
es grave, pero no grave porque sea un pecado sexual, de ninguna manera. El problema no fue como que hubo un desliz sexual, no. Lo que aquí hubo fue un abuso de poder. David se comportará como uno de los reyes cananeos contra los que está luchando. Él, aquí surgirá las tentaciones del poder. Aquí no es tentaciones de una mujer. David no tiene tentaciones de una mujer. Ese no es el problema aquí. El problema es la tentación del poder. David va a comportarse como los reyes cananeos que circundan a Israel, donde creen que el rey tiene derecho a hacer lo que quiera, y dentro de lo que quiera a pasar por encima de los derechos de los demás. Este es el pecado de David, grave porque va a llegar al asesinato. El problema aquí no es el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio lo planteamos como el problema de David y Betsabé. No, hermanitos, aquí no es David y Betsabé. Jamás de los jamases el texto tiene que ver con David y Betsabé. No, el texto aquí no es David y Betsabé. El texto aquí es David y Urías el Eteo. Este es el meollo del asunto. Para entender la profundidad del pecado de David, hay que plantear la naturaleza del pecado y hay que plantear la relación que David va a cometer. Esto es como un paralelo, si queremos verlo, con la viña de Nabot, allá en el primer libro de Reyes. Acab y Nabot, ahí está el asunto. Es la transgresión de derechos inalienables a los cuales el rey no tiene derecho a sobrepasar. La diferencia entre la monarquía inspirada en Yahvé y la monarquía inspirada en Baal es que Baal le da al rey total absolutez para hacer lo que quiera. Cuando vamos al primer libro de Reyes, primer libro de Reyes 21, para entender el caso de Nabot, hay que escuchar a Jezabel, que es la representante de la perspectiva monárquica de los pueblos de alrededor. En cuanto, dice, como Nabot llega todo chioncito a la casa, ¿verdad? Y entonces se le acerca Jezabel, su mujer, versículo 5 del capítulo 21, y oiga, Jezabel, su mujer, se le acercó y le preguntó: ¿qué pasa? Que estás entristecido y no pruebas alimento alguno. Nabot le responde, Acab le responde: hablé con Nabot de Jezreel y le propuse que me diera su viña por su valor en plata, o que, si lo prefería, le diera otra viña a cambio, pero me respondió que no me cedería su viña. Y oiga la respuesta de Jezabel. Jezabel le replicó: ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. O sea, ya es hora que hagas valer tu derecho de rey. Esto es lo que le dice Jezabel. Es la concepción del poder cananeo. El rey tiene derecho a lo que él quiera.
Y si pasar sobre los derechos del débil es necesario, pues lo va a hacer. En Israel no es así. En Israel el trono, el poder tiene restricciones. Si al poder no se le ponen restricciones, esto se corrompe. El poder no puede ser absoluto. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie debe tener un poder total y absoluto. En política esto es grave. Y este es el problema de David, el problema de Acab. ¿Cuál es el problema de David? No hagamos vano, superfluo, pobre el texto, hablando que el problema de David fue de faldas. Eso es un insulto al texto, hermanitos. Es un insulto a la profundidad del texto. Por eso es que en el mundo evangélico la gran crisis por las faldas, pero no con la corrupción, no con el abuso de poder, no con el abuso de la opresión. Esos pecados sociales, esos pecados económicos, esos pecados que tienen que ver con vulnerar los derechos de los más débiles, somos oídos sordos, nos hacemos los dundos. Esos no son para nosotros pecados. ¿Por qué? Porque esa es la manera pobre y miserable en que nos han enseñado a leer la Biblia desde el norte de América, en categorías superfluas que no ahondan realmente en la raíz de lo que ofende a Dios. Cuando dice el 12:20, volviendo a en el 11:27, el último versículo, al final dice: pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Y fíjense que es bien interesante que a lo largo de todo el caminar de David, Yahvé no aparece desde la unción. Desde la unción, Yahvé ya no tiene ninguna participación. Pareciera como que los acontecimientos se van desenvolviendo de manera humana, de manera social. Yahvé no aparece, fíjense. Yahvé solo aparecerá en 3 momentos. Después de la unción, en la historia de David, solo aparecerá en 3 momentos. Uno es este. Así que diga Yahvé, la acción protagónica de Yahvé. Aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Aquí estamos ante una aseveración drástica. Algo que David hizo desagradó a Yahvé. ¿Qué fue lo que desagradó a Yahvé? Esto es lo que primero quiero rescatar antes de desarrollar el pasaje. No, repito, no fue tentación sexual, no fue una mujer, no fue que tuvo un desliz. Eso es empobrecer el texto, hermanito. No, el asunto es más grave. Prueba de eso, por eso digo yo, aquí tenemos que encerrar el problema real. No es David y Betsabé. Por eso hay que cambiar ese título. Ese título de la Biblia ya de por sí lo elimina el problema. No, aquí es, como dice muy bien la Jerusalén, el crimen de David. Así le pone el capítulo 11. Y creo que ese título se ajusta más al contenido del texto. Para que usted entienda la gravedad del problema, vamos a fijarnos en algunos detalles del texto. Fíjese, para que vea lo que voy a sostener aquí. El vínculo es David-Urías.
no David y Betsabé. Quítese eso de la cabeza. Ese no es el problema aquí. El problema aquí es David, Urías. Cuando David manda a preguntar, Biblia abierta para que me sigan los textos, en el versículo 3, cuando manda gente que se informara sobre la mujer, escuche la respuesta. Es Betsabé. Pero el nombre Betsabé no importa, importa su relación, porque la mujer es de alguien. Primero, es hija de Elián. Como ya veremos más adelante en el capítulo 23, Elián es uno de los 30 valientes de David. Y luego la segunda descripción, mujer de Urías el hitita. Urías es el otro valiente de David de esos 30. Cuando usted busca los 30 valientes, Urías el heteo es el último de la lista. Estamos hablando entonces de una de las personas de confianza de David. Estamos hablando de una persona de su equipo de 30. Ahora, la descripción para presentarle a Betsabé es de quién es mujer, ¿verdad? Entonces, ahí se plantea con mucha claridad, siempre que se hable de Betsabé, se va a hablar la mujer de Urías, siempre. Es como que la Biblia quisiera reivindicar que no es de David, es de Urías. Como que la Biblia no va a reivindicar que es mujer de David. Y el caso más grave, si queremos verlo así, por lo que pretende insinuar, es la genealogía de Jesús. Cuando se nos hable de Salomón, allá en Mateo capítulo 1, dice en el 6, Yesé engendró al rey David, y David engendró, y mire cómo hasta aquí la escritura sigue llamándole no por el nombre de ella, sino engendró de la mujer de Urías. De la mujer de Urías engendró a Salomón. Es como que el texto quisiera insinuar que Urías está presente en esa paternidad de Salomón también. Esto es bien delicado, muy fuerte, pero ahí está en el texto y hay que respetarlo. No dice como las otras mujeres, que las menciona por nombre, a excepción de esta, no la menciona por nombre, sino que dice, engendró de la mujer de Urías. O sea, ¿de qué está hablando el pasaje entonces? No está hablando de Betsabé, está hablando de Urías. Claro, usted me podrá decir, pero esa lectura es muy patriarcal. Sí, tiene toda la razón, es patriarcal. ¿Por qué? Porque el texto es patriarcal, porque la cultura que está detrás del texto es patriarcal. Yo no estoy hablando acerca de cómo entender esto hoy, no, estoy hablando de entender el texto en su contexto. Yo estoy hablando no estoy hablando de que el texto pasa por encima de la dignidad de la mujer. Claro que sí, eso no estoy en contra. Pues sí, pero no estoy ante un texto escrito en el siglo XXI, hermanitos. Estoy en un texto escrito hace más de 2000 años. Y hace más de 2000 años el protagonismo y el lugar de la mujer no es el que es ahora. Y lo que quiero es que entendamos el texto, no que entendamos a la mujer hoy. Ese es otro pisto. Así que hago esta aclaración para que no me malentiendan. Estoy hablando de la naturaleza del pecado de David, y para entender lo que ofendió a Dios de lo que hizo David, hay que leer el texto desde Urías y no desde Betsabé. ¿Qué sucede? La cosa queda mucho más clara. Bueno, a lo largo del texto, y siempre que se menciona, siempre se va a decir la mujer de Urías, siempre se va a hablar
de Betsabé, la mujer de Urías, de Betsabé, la mujer de Urías. Es como para recordar la flagrante ofensa con que David ofendió a Yahvé. Pero creo que el caso más emblemático es la parábola que Natán le cuenta a David en el capítulo 12. Leamos la parábola para entender de qué estamos hablando. En la parábola no dice, mire, había un hombre y una mujer. No. El problema no es entre David y Betsabé, es entre David y Urías. Por eso la parábola comienza en el capítulo 12, versículo 1, diciendo: Yahvé envió a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había dos hombres. Aquí está el meollo comprensivo de la parábola. El pecado que se ha cometido en el capítulo 11 es un pecado entre dos hombres. Y esos dos hombres son entre David, que es el rey, y Urías, que es un siervo de la corte. El rey, que es el rey amado de Yahvé, de hecho su nombre significa amado, amado de Yahvé, mientras que este siervo es un cananeo. Él no es israelita, es eteo, una de las siete naciones que gobiernan Canaán. Cuando Dios le dice: te llevaré a la tierra del amorreo, el heveo, el jebuseo, el eteo, es uno de los pueblos que gobiernan en Canaán. No es el amado de Yahvé, sino es un cananeo. Esto hace más delicado el pecado de David. Por otro lado, es el rey que de alguna manera va a representar el ideal de rey, ¿verdad? David es el proyecto de ideal. Y Urías, pues Urías no es un agregado al pueblo de Israel, es un mixto, es alguien que está allí. No lo conociéramos su trascendencia de no ser por este texto. Y se esperaría entonces que el rey tuviera una mejor comprensión de lo que es la justicia, una mejor comprensión de lo que significa pelear la guerra de Dios. Estamos hablando de un contexto teocrático, que todas las guerras eran representaciones del poder de los dioses respectivos de cada pueblo, y que tuviera una comprensión mucho más de lo que es el arca. Sin embargo, a David estas cosas le van a valer, mientras que Urías ama el arca. En la respuesta que él da, ya vamos a ver, él dice: ¿cómo voy a estar yo en mi casita y el arca de Dios allá? Ama al ejército que está sufriendo y peleando la batalla del rey. ¿Cómo voy a estar yo en mi cama calientito y mis compañeros soldados durmiendo en el suelo? Él tiene mejor valores. Él representa, él es aquí lo que David tuvo que haber sido, ¿verdad? David se portará como un antirrey, casi que adquiere características de Acab, ¿verdad? Y es esto lo que va a hacer grave el pecado de David. Por eso dice él: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico, ojo, y el otro era pobre.
Aquí ya se nos plantea el escenario en el que David cometerá su mayor ofensa a Dios. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. Fíjese bien, el pobre no tenía más que una cordería, solo una pequeña que había comprado. Hablando del esfuerzo que a él le significó tener esa corderita. A diferencia del rey, pues que no le representó ningún esfuerzo porque es el rey. Claro, él siendo cananeo, tuvo mucho más que hacer para poder entrar y casarse con una israelita. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, porque en la antigüedad no es el chucho la mascota de los judíos, los israelitas, sino la ovejita. Si contáramos esta historia hoy, pusiéramos el chuchito, ¿va? Tenía un chuchito, una chuchita que la quería, era su mascota, así narraríamos ahora. Él la alimentaba y crecía con sus hijos como parte de la familia. Comía su pan, bebía de su copa, dormía en su seno. Fíjese, todos los componentes ligados al hombre pobre. Estamos hablando del hombre pobre, no de la cordera. Vea otra vez la referencia, ¿verdad? Igual que una hija. Ahora, vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del hombre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David, que tiene un alto sentido de la justicia, como lo va a remarcar en otros momentos, David se enciende en cólera. No entiende la parábola. David se enciende en cólera y dice: por vida de Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Y es eso, David merecía la muerte, tal como la ley lo establece. Ya lo veremos. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haberle tenido compasión. Compasión. David entiende que ese hombre actuó como un vil pecador. Y aquí viene las palabras inmortales de Natán, de una forma escueta, tajante y profunda, le dice: tú eres ese hombre. Fue un bombazo. Y le explica: Yahvé, Dios de Israel, dice: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de la casa de las manos de Saúl. O sea, cuando tú eras, le quiere decir, Urías, yo te libré del David. Cuando tú huías como un siervo, yo te libré del rey que te perseguía. Le está poniendo en contexto, en el contexto del asesinato. Te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de las mujeres de tu Señor. O sea, el problema entonces no es de mujeres, no es con Betsabé el problema. David pudo tomar las mujeres, era el rey. El problema es que tomó la mujer de Urías, ofendió a Urías, haciendo uso de su poder. Es decir, no el abuso de poder que lo llevó al asesinato. Esto va a ofender a Dios gravemente. Y dice:
y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? Has matado, fíjese bien, ¿dónde comienza? Has matado a Urías el Eteo. Has tomado a su mujer. Es con Urías el tema. Por mujer tuya, y has hecho que lo ejecutaran la espada de los amonitas. Esto fue lo grave. Hermanos, no estamos ante un problema de faldas en el sentido abstracto como nos lo han querido mostrar. Y mire cómo insiste Natán. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, como mujer tuya. Este es el problema. Si el relato del capítulo 11 empezara diciendo que David se levantó y vio una mujer lindísima, la mandó a preguntar y le dijeron, es una muchacha, y la manda a llamar y se acuesta con ella, cero problema, no hay crisis, no hubiera pasado nada. David se acuesta con ella, duerme con ella, la hubiera hecho su concubina o su mujer, hubiera tenido hijos, y no hay nada, no hay problema. Es decir, aquí no es que David se acueste con una mujer, ese no es el problema. No. El problema es que David, valiéndose de su poder, infringió los derechos de adquisición y de posesión que tenía Urías, legalmente reconocidos en la Torá como derechos inalienables. El rey no puede quitarle nada a un israelita. Es el mismo caso de Acab con Nabot. El rey es el rey, pero no puede quitarle su tierra. Eso es inalienable. Eso es un derecho de vida, de justicia para siempre. El problema que tenemos aquí es que David se va a comportar de manera abusiva, va a olvidar la justicia y la compasión, y se va a comportar como un nuevo Saúl, como un nuevo Acab. Se va a comportar como lo peor del poder. Y esto va a ofender a Dios. Porque el asesinato de Urías y el quitarle lo que era de Urías, eso es algo que el Señor no va a perdonar. Claro, hay que leer la Torá, el Pentateuco, Éxodo, Levítico, para entender la magnitud de eso. Cuando el Levítico hable de los derechos del israelita, y particularmente del pobre, del extranjero y de la viuda, y acuérdese que Urías es un extranjero, es como que David se esté comportando como un faraón y esté actuando como un nuevo faraón, oprimiendo, asesinando, ¿basado en qué? Basado en su poder, porque si no tuviera poder no pudiera hacer eso. Entonces Dios le entregó el trono, le entregó el palacio, le entregó el poder, no para que hiciera estos crímenes, le entregó el poder para que hiciera justicia y derecho. Pero esto es lo bueno de la Biblia no esconde ninguna faceta de los pecados de sus líderes. Y aquí voy a hacer una breve disgregación al texto, al tema del pecado. Yo creo que una de las cosas que más cuestan en la vida de los líderes es asumir conciencia de su pecado. David se queda fresco como una lechuga
a no ser que Dios envía a Natán para decirle que Dios está inconforme con lo actuado. Y David toma conciencia. David toma conciencia inmediatamente cuando Natán le habla, le dice, David dijo a Natán, 12:13, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Que esta fue la sentencia que David, porque la sentencia se la puso David. Cuando él reacciona a la parábola, ese hombre debe morir. El perdón de Dios se muestra en que no va a morir. Pero la segunda parte de la sentencia, que debe pagarlo 4 veces, sí la va a pagar, es lo que le dice Natán. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. El desagrado de Dios. Solo quiero hacer una acotación breve. Yo quisiera preguntarle a todas las iglesias y liderazgos que leen este pasaje desde la óptica del sexo, y a tanto pastor que han complicado con disciplinas ministeriales a raíz del sexo, y yo les quisiera preguntar, ¿y si leen así el texto, si leen el texto en la perspectiva del sexo, yo les quiero preguntar, ¿y por qué no habilitan a sus pastores de la manera tan pronta con que Yahvé habilita a David? Digo, si van a tomar el texto, pues, ¿por qué les ponen 6 meses, 1 año, 2 años? ¿Por qué esa disciplina que mata, que los mata? El pasaje dice, no morirás. ¿Por qué no aprendemos a tomar el texto y a no tomar medidas que no sean de muerte? ¿Por qué David dice, he pecado y de manera pronta es restablecido? No le dijeron, mira, vas a estar 2 años de dejar el reino. Digo pues, para los que les encanta tomar la letra, al pie de la letra de la Biblia. Por otro lado, hablando del pecado, yo creo que una de las cosas más complicadas para el ser humano es no entender su pecado. Y cuando digo el pecado, no estoy hablando lo que nosotros creemos es pecado. No, lo que la Biblia entiende por pecado. El hombre siempre oculta. Nadie que se oculte va a mejorar jamás. Yo le digo a mi equipo, si ustedes no son capaces de hablar conmigo con la verdad y ocultan, creyendo que con eso yo voy a tener una mejor imagen de ustedes, no, ustedes están perdidos, ustedes están confundidos. Yo no tendré yo ya sé lo que ustedes son, si eso es un padre. Aprende a conocer el corazón de sus hijos. Y no es que porque me quieran pintar, que no hacen esto, que no hacen lo otro. No, a mí no me van a dar paja. Cuando ustedes se ocultan, se dan paja ustedes solos. Y lo peor de darse paja a ustedes solos es que nunca tienen una existencia real. O sea, nunca tienen una vida auténtica. No tienen una vida real, transparente. El problema del pecado no es el pecado en sí, es lo que provoca. El pecado tiene perdón. El pecado tiene perdón. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué usted no experimenta el perdón? ¿Por qué no experimenta la gracia? ¿Por qué no descubre la misericordia? ¿Por qué? Porque usted no vive de cara a Dios con su pecado. O sea, su realidad, pues, sino que siempre anda tapándolo. Y aquí nos proyecta una imagen que no es
A mí, mi equipo no me puede dar una imagen que no es. Ahora, si yo, que soy humano, que soy falible, los conozco y sé lo que son, lo que hacen, y conozco un grado de su corazón, como dice Juan acerca de Jesús, con la gente que se acercaba, ahora, ¿cuánto Dios? ¿Por qué muchos no experimentan el sentirse hijos? ¿Por qué muchos no experimentan el amor y la compasión del Padre? Porque nunca llegan con la verdad de su realidad. Siempre llegan con una cara que no es, una realidad que no es, una existencia que no existe. ¿Por qué vivo de la gracia? ¿Por qué vivo del perdón? Porque cuando voy delante de Dios, voy delante de mi totalidad lo que soy. La gracia que hay en mí y el pecado que hay en mí. Así me acerco al Padre y puedo experimentar la gracia y el perdón. Y de mis hijos, dentro de mi equipo, y la gente que trabaja conmigo, es igual. Experimentan el amor y la gracia mía, como yo la experimento de Dios, pero a partir de su sinceridad, su franqueza. Pero si son falsos, hipócritas y se ocultan y no son sinceros conmigo, no pueden experimentar la gracia, no pueden experimentar el amor, no pueden sentir el afecto. Eso es lo que le pasó al hijo mayor. Nunca se sintió hijo, porque nunca fue con el corazón sincero ante su padre. Cuando el hijo menor regresa: Padre, he pecado contra ti. Y él llevaba todo un discurso. El padre no lo deja dar el discurso. Cuando le dice he pecado contra ti, ahí lo interrumpe, porque es cuando el hijo es hijo y ahora él se puede mostrar como padre. El otro que está en casa, que se la lleva de rectecito, que se la lleva de formal, que se la lleva, que nada hace, que no mata una mosca, que no, ¿cómo dice la gente? Que no mata una mosca, ¿va? Ese no es hijo. No puede experimentar el amor del Padre porque no se ha presentado ante el Padre tal como es. Y entonces no puede experimentar la compasión del Padre, porque no es hijo, es trabajador, es un jornalero, pues. Y esa es toda la diferencia. El pecado, a pesar de su poder destructor, el pecado también tiene, no sé si decir una virtud, pero para que me entienda lo voy a decir así: el pecado posibilita que yo descubra la gracia de Dios. El pecado posibilita que yo descubra el amor de mi Padre. ¿Cuándo? Cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón transparente, cuando hay un corazón de presentarme tal cual soy ante mi Padre. Entonces, el pecado que me destruía, el pecado que amenazó mi vida, ahora se convierte en una experiencia que por la gracia se transforma en vida otra vez, en perdón. El pecado que se presentaba con poder destructivo, como lo narrará el capítulo 11, pues se revertirá a una situación en que la gracia nos permite comprender el amor de Dios. Yo creo que mientras ustedes anden fingiendo delante de Dios y anden fingiendo delante de su Padre terrenal o de su Padre espiritual en la tierra, no van a crecer, no van a avanzar. Mientras anden buscando hojas de higuera para taparse, no
no van a resolver nada, van a vivir una vida irreal, inexistente, ficticia, lo que no son. Y Dios no trabaja con lo que no somos, Dios trabaja con lo que somos. Y cuando voy delante de Dios, como dice el canto, tal como soy de pecador, Cordero de Dios, vengo a ti. Si no llegamos así, no tendré chance ni de resolver mi pecado, ni de experimentar la gracia, ni de experimentar la perfección de vida que produce el Evangelio y la gracia de Dios. El pecado es tenebroso, pero no es palabra final. La palabra final es la gracia, pero a esa gracia accedo con un corazón sincero. Por eso dice, y cierro la clase de hoy con el salmo que se le atribuye a David en este contexto de la matanza de Urías, el Salmo 51. David declara unas palabras maravillosas y él dice: está conmigo en el capítulo 51, en el Salmo 51, el 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Es lo que pide David. O sea, no un corazón falso, pues hipócrita, de doblez, ¿verdad? Y renueva en mi interior un espíritu firme. David no pide impecabilidad, porque eso no lo podemos tener, pero pide un corazón que siempre reconozca cuando las cosas no están bien, cuando mi corazón no es recto. Y luego dice 19, Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pero no es así como llegamos a Dios, llegamos con corazones altaneros, soberbios. ¿Por qué? Porque nos creemos que nosotros sí somos los meros menos, nosotros no damos ningún problema, nosotros somos el hijo mayor, pues. El hijo mayor nunca experimentó la gracia del Padre porque nunca fue hijo. El hijo menor experimentó la gracia porque llegó con un corazón contrito y humillado. Hacemos una pausa aquí, terminaré este relato de David y Urías el próximo martes. Que Dios me les bendiga, hijos, y ojalá sean hijos de verdad. Que Dios les bendiga.